Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos todos al módulo de titulación 1 de la maestría en gestión financiera. Como pueden ver en pantalla, nosotros vamos a iniciar en esta semana para el desarrollo de este módulo, que en realidad es muy interesante. Para mí es un placer darles la bienvenida a esta etapa que es fundamental para la formación académica en la que ustedes han venido apostando en los últimos meses. Mi nombre es Catherine Carrera. Yo soy la encargada de guiarlos durante estas próximas 3 semanas en el desarrollo de su trabajo de titulación. Este instrumento en realidad es clave y les va a permitir que de muchas maneras ustedes puedan avanzar en su proceso de titulación conforme a lo que dicta la normativa y lo logremos en los tiempos estimados, en los tiempos planificados, tanto para su beneficio como para el buen desempeño de la maestría en gestión financiera de la SPOCH. Así es que así, durante este tiempo vamos a explorar algunos elementos esenciales que van a permitirles estructurar un perfil de titulación sólido, claro, alineado y sobre todo que cumpla con estos requerimientos de excelencia académica que nosotros predicamos siempre. Mi compromiso, por supuesto, apoyarlos en cada paso durante este proceso y resolver estas dudas que pueden irse presentando en el camino, ofreciéndoles todo mi apoyo, por supuesto, para que podamos alcanzar estos objetivos en conjunto que nos amparan en este periodo. Por mi parte, muy emocionada de poder iniciar esta etapa con todos ustedes y confío plenamente en que será un proceso enriquecedor, muy motivador, en el que vamos a aprovechar al máximo el tiempo y sobre todo ustedes sepan que llevan un acompañamiento, que podemos trabajar en conjunto y que seguramente lograremos los resultados de aprendizaje que se han planificado en este programa de maestría. A continuación, quisiera proceder, permítanme por favor. Quisiera proceder viendo la pantalla. Muy bien. Bueno, antes que nada, solamente iniciar el módulo comentándoles un poquito sobre la persona que está compartiendo con ustedes en esta clase. Como les había mencionado, mi nombre es Catherine Carrera. Vamos a compartir estas semanas. En cuanto a mi formación, bueno, yo soy ingeniera de empresas. En cuanto a mi formación de tercer nivel, por supuesto, cuento con una maestría en dirección de operaciones y calidad en España. También cuento con una maestría en alta dirección cursada en Italia y asimismo una especialización en proyectos de desarrollo y levantamiento de fondos en la Universidad Andina Simón Bolívar, aquí en Ecuador. Actualmente yo soy candidata al doctorado en Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en Lima, Perú. Así es que, bueno, esperemos que de alguna manera todos podamos compartir y colaborar para que esta asignatura se desarrolle de la mejor forma. Todo mi contingente a su disposición para poder apoyarles en el desarrollo de nuestras actividades durante este tiempo. Inmediatamente vamos a proceder con la revisión del material que se ha preparado para esta clase. Ustedes pueden ver en pantalla compartida. Estamos observando en este momento, permítanme, los inicios del módulo de titulación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues algunos de los temas que vamos a revisar en esta jornada. El primero de ellos, las competencias necesarias que se han declarado para el desarrollo de la modalidad de titulación que ustedes vayan a seleccionar. Aquí es importante mencionar primero el fundamento, qué es lo que nos trae aquí, qué fue lo que se planificó como programa de maestría, para que ustedes entiendan cuál es la naturaleza y puedan orientarse de mejor manera a la opción de titulación que les eh, vaya un poquito más de la mano con sus preferencias y sobre todo con sus realidades individuales. El segundo tema que vamos a revisar son algunas áreas específicas de investigación en el área de gestión financiera. Aquí he querido preparar cierto material que pueda de alguna manera guiarlos hacia la selección de una temática, más allá de la opción de titulación que ustedes vayan a seleccionar, pues optar por una temática que vaya acorde con nuestras preferencias, con nuestros gustos, con nuestra realidad, con nuestras necesidades. Definitivamente marca la diferencia porque les recuerdo que el trabajo de titulación simplemente es un instrumento que se vendrá a desarrollar durante los próximos meses y que va a requerir muchísimo esfuerzo, mucha atención, mucha disciplina por parte del estudiante y por ello el poder trabajar en una temática que sea muy afín a nosotros, que realmente responda a nuestras necesidades, nuestros requerimientos y sobre todo aquellos de la sociedad, va a marcar una realidad muy positiva para cada uno de ustedes.
Así es que, bueno, he preparado cierto material que podrá ayudarles en este sentido a tomar una vía mucho más adaptada a sus necesidades. Como tercer punto, pueden observar aquí la revisión ejemplificada de trabajos de titulación y artículos científicos para apoyo a la toma de decisión con respecto a la selección de la modalidad de titulación que ustedes vayan a optar individualmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a revisar un par de artículos científicos que cuentan con las características que se requieren para poder aprobar en caso de que ustedes seleccionaran una opción de artículo científico. También revisaremos algunos trabajos de titulación, la guía de normalización dictada por la Biblioteca del SPOCH, que es simplemente este documento que nos va diciendo qué es lo que debe contener nuestro trabajo de titulación en caso de optar por la opción de proyecto de investigación de grado. Así es que eso también lo vamos a revisar. Y como cuarto punto, los aspectos éticos a considerar para el desarrollo de la modalidad de titulación. Así es que vamos a estar trabajando en esto. Y a continuación quisiera empezar inmediatamente con el desarrollo de el primer punto, las competencias necesarias para el desarrollo del trabajo de titulación. Aquí tenemos un objetivo importante que tratar como maestrantes y es, en primer lugar, los resultados de aprendizaje que se esperan de ustedes al terminar este programa de maestría. Esta información proviene, por supuesto, del proyecto de maestría aprobado por instancias superiores y los organismos que regulan la educación superior. Y son tres aspectos fundamentales que se han detallado y con los que ustedes deberían estar alineados y en los que, por supuesto, deberían estar ya llegando a su máximo nivel con el curso de estas materias que han estado tratando los últimos meses, pues nos acercamos un poquito más al cumplimiento de estos estándares, de estos resultados que ustedes pueden ver en pantalla ahora. En primer lugar, como pueden ver, se espera que los resultados sea lograr en ustedes profesionales expertos en el campo de las finanzas que realicen una eficiente gestión financiera. Hablando de eficiente gestión financiera, para ser un poco más objetivos, la medición, la evaluación, el control para la correcta toma de decisiones ajustadas a la realidad de las organizaciones y al momento económico que esté cursando el país. Ese es el primero de los resultados de aprendizaje y es una de las primeras cosas que nosotros vamos a demostrar con el trabajo de titulación que seleccionemos y que desarrollemos para poder lograr nuestra meta. En segundo punto, transformar a las organizaciones estáticas en fábricas de ideas para la generación de capital, minimizando riesgos y creando valor para las organizaciones. Así es que, como pueden ver, aquí ya hablamos de organizaciones, también nos debería ayudar a guiarnos un poquito en el hecho de que nuestra selección de tema puede ir enfocada en una institución, en una organización específica y que nosotros aquí debemos estar en la capacidad de generar ideas para aumentar, obviamente, los rendimientos, crear valor, minimizar riesgos y demás. Y como último punto en estos resultados de aprendizaje que ustedes están viendo en pantalla, tenemos la elaboración, investigación y consultoría independiente, asesoría financiera y de inversión, estudios de empresas e instituciones públicas y privadas en el campo de las finanzas a nivel nacional e internacional. Entonces, esta parte es muy importante porque de aquí han nacido varias de las ideas que les voy a compartir para que ustedes puedan ir trabajando independientemente de los tiempos que dispongan. Van a tener disponible esta información en su aula virtual para que la puedan revisar, para que puedan investigar un poquito más a profundidad y tomen una decisión muy consciente de la temática que va a guiar su desarrollo de aquí a los próximos meses en los que seguramente alcanzarán su título de magíster en gestión financiera. Voy a continuar con la presentación y aquí he querido destacar dos puntos importantes que son las modalidades de titulación que se encuentran aprobadas para esta maestría específica que ustedes estudian. Como pueden ver, aquí tenemos todas las opciones en pantalla, las que se podía optar como proyecto de maestría. Nosotros nos regimos a una regulación, a un reglamento de régimen académico que está vigente a nivel nacional y también el reglamento de régimen académico institucional del SPOCH, el cual también dispone en el aula virtual para su revisión. Y en esto, pues, se han seleccionado dos modalidades de titulación que, como ustedes ya conocen, son las opciones que ustedes disponen para poder titularse. En primer punto, se ha seleccionado proyecto de titulación con componentes de investigación aplicada y o desarrollo,
que es la opción que voy a proceder a exponer en este momento. Lo pueden ver en pantalla en el lado derecho. ¿De qué se trata este proyecto de titulación? Simplemente es un documento que proponga la solución de problemas específicos o la mejora de una situación existente que esté bien definida y que sus metas sean comprobables. Así además, también deben estar comprobables sus beneficiarios, tanto directos como indirectos, y claramente establecidos. Así es que de esto se trata de forma muy amplia el proyecto de titulación con componente de investigación aplicada y o desarrollo. En un momento, en la misma clase, vamos a revisar algunas diferencias y algunas semejanzas que se pueden encontrar entre el artículo profesional de alto nivel y el proyecto de investigación. Así es que vamos a ir haciendo estas aclaraciones mientras vamos pasando en la clase. El segundo punto, como pueden ver en la parte inferior, artículos profesionales de alto nivel. El mismo proyecto que ustedes están cursando de maestría involucra la posibilidad de desarrollar un artículo profesional de alto nivel y se lo define de la siguiente manera, como lo pueden encontrar textualmente en el lado derecho también. Someter y tener la aceptación para la publicación de los resultados producto de la investigación del maestrante en una revista indexada de factor de impacto, primero, segundo o tercer cuartil, por ejemplo, en Scopus o EasyWeb, acogiéndose a las líneas de investigación del programa de maestría. Este punto también es importante porque generalmente entender a qué se refiere un artículo profesional de alto nivel, pues podría generar una limitante para el estudiante. Sin embargo, hoy vamos a tratar de solventar todas estas dudas que podrían irse presentando en el camino para que ustedes puedan tomar una decisión mucho más consciente, más realista y que se adapte a sus tiempos, a sus necesidades y sobre todo a que genere un aporte real para la academia. Vamos a continuar. Ustedes como profesionales, pues lo que deben demostrar en su trabajo de titulación es que cuentan con ciertas competencias que les habilitan para poder ejercer como magíster en gestión financiera. Tres competencias profesionales se han destacado en su programa de maestría y estas competencias son importantes porque también justamente derivan en los temas que yo les había mencionado hace un momentito que iba a compartir con ustedes. La primera competencia, el dominio de la financiación empresarial, el sistema financiero, los mercados de capitales, el trabajo de las entidades bancarias y las alternativas de financiamiento e inversión. Esa es la primera competencia con la cual ustedes deberían cumplir para poder titularse. La segunda competencia viene de la mano con el manejo de riesgos financieros, toma de decisiones, planificación, gestión y optimización de los recursos financieros, seguido de una tercera competencia profesional que habla de la formulación de modelos de gestión financiera eficientes, eficaces y sobre todo sostenibles. Así es que bueno, vamos a estar hablando de estos temas ya de una manera más detallada a continuación en las próximas diapositivas. Ahora bien, ¿qué debo tener en cuenta yo para poder seleccionar la modalidad de titulación que más se adapte a mi realidad? Hoy vamos a tratar en esta clase ciertos aspectos que definen, que también asemejan o que diferencian inclusive las dos modalidades de titulación a las que ustedes pueden acceder. En pantalla, de hecho, pueden ver estas dos modalidades, la portada de estas dos modalidades, por así decirlo. En primer lugar, tenemos el proyecto de investigación clásico, el que seguramente algo muy parecido con lo que todos ustedes al terminar su formación de tercer nivel debieron haber presentado. Es un proyecto de investigación. En este caso pueden ver la portada en el lado izquierdo, ¿sí? Que pasa en el lado derecho. En el lado derecho, en cambio, van a poder encontrar la primera página, el póster de un artículo científico de alto nivel. Este artículo científico se encuentra publicado en la revista Sustainability, que es una revista de Austria y pertenece a la editorial de MDPI. Esta revista tiene en este tópico o pertenece a una clasificación en cuartil 2, que es un cuartil elevado para este tipo de tópicos y es muy interesante también poder publicar en él. Así es que ya vamos a profundizar un poquito más
en este sentido para que ustedes puedan hacer una revisión. Voy a colgar también estos dos archivos en el aula virtual para que ustedes los puedan revisar y más o menos puedan ir haciendo un análisis más exhaustivo de qué puede contener un documento, qué puede contener el otro documento y que se ajuste un poquito más a mi necesidad. Voy a continuar. Y llegamos a una de las partes más importantes de esta clase, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos destacar aquí? Listo. Muchas gracias. Ahora sí, tenemos en pantalla una diapositiva que involucra las semejanzas entre el proyecto de investigación de grado y el artículo científico. Es muy importante de que analicemos a profundidad esta información. He tratado de resumir de la mejor forma para que sea em, procesable para todos ustedes y que puedan llegar a un discernimiento que les permita optar por la mejor opción. ¿Ya? Tenemos aquí cinco semejanzas que son importantes y las voy a mencionar cada una a continuación. En primer lugar, el enfoque de la investigación científica. Como pueden ver, ambos formatos, ya sea el de proyecto de investigación de grado como el del artículo científico, requieren el desarrollo de una investigación, primero, original, ¿sí? Que no haya sido elaborada anteriormente, cuyos datos no hayan sido tal vez utilizados de la misma forma anteriormente. Tiene que ser una investigación rigurosa, fundamentada metodológicamente, ¿sí? Aquí, ¿a qué se refiere? Pues obviamente que ustedes, los estudiantes, deben realizar una revisión literaria exhaustiva y a partir de ello también deberán formular una pregunta de investigación que sea clara y seguir una metodología establecida, de preferencia una metodología que haya sido validada anteriormente para responder a justamente esa problemática que ustedes hayan logrado detectar. Así es que este es el primer paso. ¿En qué se asemejan estas dos opciones a las que ustedes tienen acceso? En que las dos requieren una investigación original, rigurosa y con metodología bien fundamentada. Esto en primer lugar. En segundo lugar, la aplicación del conocimiento es otra de las semejanzas. Tanto el proyecto de investigación como el artículo científico demandan de la aplicación de conceptos avanzados en gestión financiera. Hace un momento habíamos repasado en las diapositivas anteriores, estas competencias que ustedes como magíster en gestión financiera deberían alcanzar para poder titularse. De la misma manera, revisamos los resultados de aprendizaje que están planteados en este programa de maestría y para lograrlos, pues he establecido toda una serie de módulos que les permitan alcanzar dichos resultados. Así es que bien, por ende, al decir que voy a optar por la opción del proyecto de investigación o por la opción del artículo científico, en cualquiera de los dos casos, pues debo demostrar la aplicación de conceptos avanzados en el área de gestión financiera, en cualquiera de los dos casos. Así es que deberían demostrar ese dominio sobre el campo de estudio y deberán, por supuesto, realizar un análisis muy detallado, proveer conclusiones basadas en evidencia y esta evidencia debe ser objetiva, debe ser bien fundamentada, debe ser sólida. Así es que estas formas en las que se aplica el conocimiento no pueden faltar en ninguna de las dos opciones que ustedes puedan estar optando. En tercer lugar, el aporte al campo de conocimiento. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en primer lugar, como pueden ver, ambas modalidades en las dos que ustedes tienen, el trabajo debe resultar una herramienta significativa que contribuya al conocimiento en el área de la gestión financiera, ¿sí? Así es que, ¿qué les puedo decir? Aquí sus resultados deben ser relevantes para la academia, deben ser relevantes para la práctica profesional y, por supuesto, deben estar alineados con los avances más recientes en el campo de la gestión financiera, ¿sí? Por eso, inclusive, hay que garantizar que en esta revisión bibliográfica que ustedes van a tener que hacer para poder fundamentar cualquiera de sus dos opciones, pues las fuentes primero sean válidas, ¿sí? Sean fuentes, ustedes seguramente ya lo estudiaron en la asignatura de metodología de la investigación, que deben utilizar fuentes válidas, fuentes comprobables, fuentes que realmente generen un impacto en su trabajo. Y el número de fuentes que investiguen debe ser suficiente como para poder
solventar, fundamentar esta investigación que estoy proponiendo, ¿ya? Así es que, bueno, este es el tercer punto, el aporte al campo del conocimiento. El cuarto punto es la estructura básica de la investigación, sea que opte por el artículo científico o tal vez por el proyecto de investigación. Ambos trabajos deben tener una estructura sólida que incluya sin falta introducción, sin falta el marco teórico o el estado del arte, la metodología, el análisis de los resultados, una discusión de los resultados y las conclusiones. En cualquiera de los dos casos van a tener que llegar a lo mismo. Ahora, el formato va a variar, porque si ustedes optan por un proyecto de investigación, obviamente tienen que regirse a la guía de normalización de los trabajos de titulación de posgrado emitida por la SPOCH. Sin embargo, si ustedes optan por el artículo científico de alto nivel, definitivamente cada una de las revistas a las que ustedes vayan a hacer el proceso de revisión para garantizar de que cumpla con los estándares requeridos por la institución para que valga como una modalidad de titulación, pues cada revista tiene su formato particular. Así es que, bueno, aunque el formato va a variar, el estructurar el contenido sigue el principio básico, ¿sí? El principio fundamental es muy similar para los dos casos porque es el principio de la investigación. Es que cualquiera de las dos opciones va a requerir de ustedes una estructura sólida que incluya al menos estos aspectos que les acabo de mencionar y que pueden ver en pantalla. Y como último punto tenemos aquí la revisión por expertos. Este es otro punto en común. En cualquiera de los dos casos, su trabajo, sea el proyecto de titulación, de investigación, perdón, para titulación, o el artículo científico, las dos opciones deben ser sometidas a un trabajo de revisión por expertos. En el caso de que optemos por el proyecto de investigación de grado, los revisores van a ser sus tutores, en este caso, en una primera instancia, mi persona, ayudándoles en el desarrollo del perfil del trabajo de titulación, serán sus tutores, los directores que ustedes seleccionen o que les hayan sido asignados por parte del decanato, pues estas personas son las que van a evaluar. Después, cuando lleguemos a una siguiente instancia en el tema de la defensa, tendrán todo un tribunal encargado de evaluar su trabajo y la defensa del mismo. Así es que sí, la revisión por expertos viene de las dos formas. Ahora, si optaran por un artículo científico, el trabajo va a ser revisado fuera de la institución, porque este trabajo va a ser revisado por pares en un proceso editorial que cada revista académica se encarga de establecer. En los próximos días también voy a estarles cargando alguna información en el aula virtual, en donde voy a detallarles un poquito algunos ejemplos de cómo ciertas editoriales llevan a cabo su proceso de revisión por pares o peer review, que es este procesito en el que se encargan de decirles si su artículo es apto o no lo es para ese tópico, para esa revista, para esa edición especial, etcétera. Si cumple con los estándares, si realmente puede figurar como un aporte para el campo de la academia, de la investigación. Entonces, todo esto es un trabajo muy detallado que es importante revisarlo paso por paso. Ya llegaremos en su momento. Sin embargo, es importante que lo sepan. Cualquiera de las dos opciones requiere una revisión por expertos más allá del trabajo que ustedes realicen individualmente, asegurando la aplicación de esas competencias que han adquirido y que siguen adquiriendo como parte de la formación de maestría. Así es que eso es lo que les puedo mencionar en esta diapositiva. A continuación, voy a pasar por otro tema, que son algunas consideraciones. Yo quisiera llamarles en algunos casos diferencias entre el proyecto de investigación de grado y el artículo científico. Esto es importantísimo porque eh, considero que cuando uno tiene claro qué es lo que debe considerar de un lado y del otro de la balanza, pues simplemente está un poquito más listo para la toma de decisiones. Así es que voy a proceder con la revisión de estas consideraciones que deben tener para que sepan qué opción les conviene un poquito más que la anterior. ¿Ya? En esta primera diapositiva ustedes pueden observar las consideraciones
en lo que se refiere a extensión y profundidad. Empieza con el proyecto de investigación de grado. Este proyecto suele ser un poquito más extenso que un artículo científico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el proyecto de investigación de grado incluye una descripción detallada del marco metodológico. Antes de ello, por supuesto, existe una fundamentación teórica y esta fundamentación teórica también es mucho más profunda porque esto me permite desarrollar de manera amplia las discusiones cuando yo ya terminé de procesar, de analizar mis resultados. Así es que es muy común que en el proyecto de grado encontremos más secciones, encontremos una mayor extensión y sobre todo es un formato que está alineado con los requisitos institucionales. Lo tienen ya disponible desde este momento en el aula virtual. Ya voy a proceder a mencionarles en qué documentos pueden encontrar esta información para que podamos hacer una revisión un poco más detallada y tratarlo en las siguientes clases. Vamos a proceder. Tenemos como siguiente punto el artículo científico. Ahora, ¿qué debemos considerar en cuanto a extensión y profundidad en el artículo científico? Primero que sí va a ser más limitado, ¿sí? No siempre podemos decir, yo aquí les he puesto un número, sin embargo, hay revistas y revistas, cada una con sus formatos, cada una con sus especificaciones, cada una con sus reglas, digámoslo así. Entonces, decir que todas funcionan igual es una mentira, no funcionan así, cada una tiene una manera específica de evaluar los papers, los manuscritos que reciben. Así es que lo que sí les puedo decir es que a grosso modo la extensión del artículo científico es más limitada que la del proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, esto podría ser más sencillo. Ah, ok, es más corto el artículo científico. Sí, es más corto, pero de la misma forma se debe enfocar la investigación y sobre todo la redacción de todo este contenido de una manera mucho más profunda, pero a la vez limitada. No puede ser muy extensa, no puede darse las vueltas, tiene que ser mucho más centrada en el punto específico que se quiere mencionar. Vamos a tener unas clases posteriormente en las que hablaremos justamente de esto, de las consideraciones que hay que tener en caso de que alguien opte por generar un artículo científico, ¿sí? Entonces, ¿qué les puedo mencionar? Lo que ustedes ven en pantalla. Tiene una extensión más limitada. Generalmente podría ir entre 5.000 y 10.000 palabras, pero esto depende, como yo les había dicho, de las directrices de cada revista. Sí debe ser muy conciso, muy preciso en el desarrollo del estado del arte y en el desarrollo metodológico. Tiene que ser directo a la vena, como se le dice. Es muy resumido y debe ser preciso, como les había mencionado, incluso en estas mismas líneas, ¿ya? Los artículos tienden a enfocarse más en los resultados y su discusión que en la metodología exhaustiva. La metodología debe ser presentada, ojalá inclusive en gráficos, para que sea mucho más sencilla, mucho más rápida de entender, pero a la vez les recuerdo de que aquí los resultados y la discusión forman parte medular de un artículo. Así es que ¿qué es importante destacar? El empleo de fuentes, y estas fuentes deben ser altamente relevantes, deben ser importantes, deben ser alineados directamente con el tipo de artículo que ustedes estén trabajando. Si es de investigación aplicada, si es un artículo de revisión bibliográfica, maneja diferentes esquemas y por supuesto para todo ello hay que poder entender que la diferencia eh, se va a notar y que si no tenemos mucha experiencia en la redacción de este tipo de documentos de tipo académico y científico, sí puede generar una limitante, sobre todo por el exhaustivo proceso de revisión de los pares. Así es que ese es un tema que vale la pena mencionar. Voy a continuar con el siguiente punto, que es también obviamente dentro de las mismas consideraciones de estas dos opciones de titulación. ¿Qué pasa con los requisitos de publicación? Aquí vienen igual algunas diferencias. Primero, para publicar mi proyecto de investigación de grado, digámoslo así, no tenemos la exigencia de que sea publicado en una revista con factor de impacto. No. ¿Nuestro trabajo va a estar publicado? Sí.
va a estar publicado en el repositorio institucional de posgrado para que pueda servir y apoyar el desarrollo académico y científico de otras partes. Sin embargo, su fin último no es el de em, darse a conocer a nivel internacional, tal vez entre la comunidad científica, sí será un apoyo, será muy importante, pero su fin último es cumplir los requisitos académicos internos que plantea la institución para determinar si usted está listo para lograr su título como magíster. Así es que eso es importante que se tenga claro, ¿no? Por ello, usted tendrá que presentarse a defender este trabajo ante un tribunal compuesto por el personal académico de la institución, que en su momento, pues, le será designado. Ahora, ¿qué pasa con el artículo científico? Un artículo científico, sobre todo en el nivel que se requiere, que yo les había mencionado cuando les presenté en las primeras diapositivas la normativa de estas opciones de titulación. Primero, que este artículo debe ser aceptado y publicado en una revista académica que esté indexada en bases de datos internacionales, que cuente con factor de impacto y que esté clasificada en cuartiles 1, 2, 3, ¿ya? Y esto no es tarea sencilla, debo ser muy franca, porque implica cumplir con una cantidad muy rigurosa de estándares de revisión por pares, de estilo de escritura científica y sobre todo de aportes originales que puedan resultar relevantes para la comunidad académica internacional. Inclusive el idioma es algo importante de considerar aquí, porque la mayor parte de revistas que se encuentran en estos cuartiles, no digo que no existan, claro que existen en español y muchísimas y muy destacables, sin embargo, gran parte de ellas son revistas internacionales en las que se publica en el idioma inglés y es una consideración que hay que tener también en cuenta. Si es que por aquí está otra de las diferencias entre estas dos opciones que tienen disponibles para ustedes. Como otro punto, he querido tratar el tema de la audiencia. Dos casos con la audiencia. Primero, en lo que refiere al proyecto de investigación de grado, está principalmente destinado a ser evaluado por un tribunal dentro de la SPOCH, en este caso, ¿ya? Su audiencia primaria será justamente la SPOCH y nos centramos en mostrar esas competencias adquiridas por el estudiante durante todo su proceso de formación. ¿Qué pasa con el artículo científico? Este artículo, en cambio, está dirigido a una audiencia internacional en gran parte de los casos. Esta audiencia internacional tiene una dedicación a nivel académico, a nivel profesional también, sí, estamos hablando de generar ciencia, ¿sí? En los dos casos inclusive. El objetivo es difundir el conocimiento en una comunidad científica más amplia, internacionalizada. ¿Sí? Y para lograr esto, pues debe estar alineado con los intereses, con los estándares de la comunidad investigadora global. Como les había mencionado en el punto anterior aquí, es necesario que inclusive se considere el idioma, porque varias revistas con factor de impacto requieren publicaciones en inglés. Así es que es un tema de analizar muy interesante, muy importante, muy apasionante también, pero que sí puede requerir un poquito más de experiencia en cualquiera de los casos. En cuanto al formato y estilo en estas dos opciones que ustedes disponen. Cuando hablamos del formato y estilo del proyecto de investigación de grado, ustedes pueden ver en pantalla lo que vamos a seguir son las directrices establecidas por la SPOCH, de manera particular por la normativa publicada en la guía de normalización, por el reglamento de régimen académico y otras normas que rigen a posgrado. Entonces, sí, van a ser un poco más flexibles en cuanto a la forma y el estilo que ustedes pueden manejar. No es que sea así nomás todos se le aceptan, no, pero sí es más flexible si lo comparo con un artículo científico de impacto, ¿ya? Entonces, nos vamos a guiar, si ustedes optan por el proyecto de investigación de grado, nos vamos a guiar justamente en una guía de normalización del SPOCH que tiene algunas secciones adicionales que no van a encontrar ustedes en el artículo científico. Por ejemplo, agradecimientos, dedicatoria, los índices, apéndices, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo esto forma parte del proyecto de investigación de grado, lo que no van a encontrar en un artículo científico, ¿sí? Porque aquí el formato y el estilo no está regido por las políticas de la SPOCH, sino está regido por las políticas de la revista en la que se va a publicar. Y esto incluye cierta normativa estricta referente a
citación, estructura, el estilo de la redacción, los límites de las palabras, la presentación de gráficos y de figuras. Esto es sumamente importante cuando hablamos de la redacción de artículos científicos. Inclusive, la presentación de gráficos y tablas es una de las formas en las que más se llama la atención por parte de los revisores de los revisores de las revistas. Entonces, es un aspecto importante. Otra cosa, las referencias. También es algo que cuenta muchísimo y que se debe tener en consideración por la forma en la que se presentan dentro del documento. No se presentan de una forma más sencilla, como por ejemplo en el proyecto de investigación, que se colocan las citas según, qué sé yo, las normas APA, por ejemplo, en su caso. Sí, por acá funciona diferente. Las citas se presentan tal vez en algunos casos en corchetes, en otros les permiten dejar la cita. Sí, así funcionará dependiendo de las directrices de cada revista. Y todo esto pasa por un proceso de validación, como les decía, sí, pasa por un proceso de validación de pares ciegos. Así es que eso es lo que les puedo mencionar en cuanto a las diferencias entre estas dos opciones en cuanto a formato y estilo. Vamos ahora en el proceso de evaluación de estas dos opciones que tienen disponibles. Primero, como ya les había mencionado, para evaluar su proyecto de investigación de grado, esta evaluación se realiza a nivel interno en la SPOCH por un tribunal académico experto en la temática en la que usted optó o en la que usted incursionó para su trabajo de titulación. Esto se defiende públicamente ante este tribunal evaluador y otros invitados que pueden asistir a su defensa, quienes realizarán preguntas sobre su trabajo, sobre los resultados, cómo lo alcanzó, existirá una discusión y se determinará de qué manera ha logrado alcanzar usted los resultados de la evaluación de ese trabajo, de ese proyecto de investigación de grado. ¿Qué pasa con el artículo científico? Les había dicho también hace un momento que el proceso de evaluación es ciego por pares, se llama peer review, ¿ya? Y los revisores son expertos generalmente internacionales. Decir que llegamos a conocerles es casi imposible en muchos de los casos, ¿ya? Son expertos en cada una de sus áreas y evalúan la calidad científica del trabajo, evalúan la originalidad del trabajo, evalúan la metodología, evalúan también la contribución, el nivel de contribución que existe en el artículo para la comunidad científica internacional. Entonces, esta retroalimentación puede resultar en aceptado o rechazado. Eso es algo en lo que debemos saber que nos atenemos si optamos por la modalidad de artículo científico. Podemos ser aceptados o podemos ser rechazados. Por eso aquí mi recomendación es que si ustedes van a optar por la opción de trabajo de investigación, es importante que tengan claro de que el director o la directora por la cual es usted o ustedes opten para lograr su objetivo sea una persona que tenga, ok, perdón, retomamos, no sé por qué aquí se pausó. Ok, entonces les decía, ¿no? Es una recomendación la persona que ustedes decidan o que, mejor dicho, puedan sugerir, porque ustedes pueden sugerir, ya lo vamos a ver en los formatos, o que el decanato les designe como director. Seguramente, si ustedes optan por artículos científicos, será una persona que tenga ya vasta experiencia en el desarrollo de este tipo de material porque es importante su asesoría para poder llevar un proceso mucho más, digámoslo, tranquilo en toda esta revisión del manuscrito por parte de las revistas, ¿sí? Que puede ser algo complejo, que puede ser algo estresante, que puede ser algo que tome mucho tiempo, dependerá mucho de la revista a la cual ustedes opten en caso de que decidan por esta opción, ¿sí? Voy a proceder con la siguiente diapositiva. Aquí les he querido hablar también de las diferencias en los dos casos cuando hablamos del objetivo final. ¿Cuál es el fin último? Ya sea si optan por el proyecto de investigación como por el artículo científico. Aquí, primero, determinar de que si optan por el proyecto de investigación, el principal objetivo aquí es demostrar que ustedes son capaces de llevar a cabo una investigación rigurosa y completa y que, por supuesto, cumplen con esos requisitos que se han establecido para obtener el título de su maestría.
¿Qué pasa con el objetivo o el fin último del artículo científico? Aquí es otro objetivo, porque aquí buscamos contribuir al conocimiento científico en general. Aquí buscamos aportar ideas, generar esta data y presentarla, analizarla, discutirla a través de los resultados nuevos que puedan ser utilizados por otros investigadores y profesionales en el campo. Y obviamente, esta es una decisión muy personal. ¿Por qué? Porque no cualquiera tiene el interés por desarrollar un artículo científico y esta es la realidad, no a cualquiera. Primero, tiene la necesidad de hacerlo, tal vez puede hacerlo por un interés muy, muy propio, muy personal, puede hacerlo porque considera la mejor opción de titulación, tal vez porque se dedica a la academia, a la investigación, ¿sí? Pero más allá de ello, pues son dos cosas que hay que mencionar, ¿sí? El fin último del proyecto de investigación de grado y del artículo científico. Recordemos que eh, si nosotros llegamos a optar por un artículo científico, obviamente las publicaciones que se puedan realizar en alto impacto mejoran nuestro perfil como académicos, mejoran nuestro perfil como profesionales en esta área, ¿sí? Obviamente es así, pero dependerá muchísimo de lo que ustedes se dediquen o cuáles sean sus metas de aquí a futuro, ¿ya? Quisiera pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar de las diferencias de estas dos opciones cuando hablamos de los requerimientos de impacto. Un poquito ya hemos topado en los demás temas. Sin embargo, es necesario mencionar que al hablar del proyecto de investigación de grado, no necesita cumplir con criterios específicos de impacto más allá de la academia, ¿sí? Que son requisitos específicos que tenemos normados, sino que su principal propósito es la evaluación interna y determinar que ustedes están listos, ¿sí? Pero un artículo científico, en cambio, se espera de que contribuyan a ese debate, como les había mencionado, un debate académico internacional que sea referenciado por futuras investigaciones y que este impacto pues se logre en beneficio de la comunidad científica también, ¿ya? El impacto de un artículo se mide, por supuesto, también por las citas que recibe, ¿sí? Las veces que nos citan en otras publicaciones y también esto determina la clasificación en los cuartiles de relevancia de cada una de las revistas, de lo que ya hablaremos en futuras clases. Ahora bien, más allá de lo que decidan, aquí quisiera hacer un paréntesis, más allá de la opción que ustedes decidan, van a tener algunos días para tomar esta decisión. El proyecto de investigación de grado y el artículo científico aplicado en una revista, o mejor dicho, publicado en una revista con factor de impacto, les van a permitir de las dos formas demostrar sus competencias en investigación. Como les había dicho, los dos requieren un perfil de investigación muy bien establecido, ¿sí? Los dos casos van a requerir un análisis crítico. Los dos casos van a requerir un enfoque en la gestión financiera, porque en eso es en lo que nos estamos formando, en eso nos estamos especializando. Así es que, bueno, la modalidad de titulación sobre la que ustedes decidan depende más de los intereses profesionales y académicos que tengan ustedes individualmente, ¿sí? Si ustedes están buscando una experiencia que sea más orientada hacia la academia, hacia la publicación internacional, pues entonces el artículo científico será su mejor opción. Ahora, si ustedes lo que buscan es completar un estudio más exhaustivo, orientarse a un contexto local, institucional, si buscan mejorar una situación que han determinado problemática en algún lugar donde trabajan, tal vez, bueno, por ese lado, entonces el proyecto de investigación aplicada sea una mejor opción, ¿sí? Esta es una decisión que ustedes deberán tomar para garantizar que su trabajo de titulación, primero, logre las expectativas planteadas por este programa y segundo, les permita titularse en el tiempo normal. Voy a continuar con el material que tengo previsto para esta clase. Y como una última diapositiva, me gustaría revisar algo en lo que coinciden los dos casos, ¿sí? Las consideraciones éticas, ya sea para el desarrollo de un proyecto de investigación aplicada o para el artículo científico. Aquí tenemos algunas consideraciones que hacer. Las que ven aquí son las consideraciones básicas
¿sí? De las que no podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque para los dos casos, ¿sí? Los estudiantes, ustedes, deben seguir principios éticos, deben fundamentar todo lo que han generado en su trabajo, en su documento, de que ha venido producto de un trabajo íntegro, de un trabajo confiable, de un trabajo responsable, de un trabajo, como lo digo aquí, ético, ¿sí? Entonces, a continuación, vamos a ver algunos de estos puntos que he querido mencionarles para que ustedes tengan en consideración. Repito, esto aplica para los dos casos. Primero, y tal vez el más importante, originalidad y ausencia de plagio, ¿sí? Esto es fundamental en el contenido de una investigación, ¿sí? Que sea original. Cualquier idea, cualquier dato, cualquier texto de otras fuentes debe estar citado, ¿sí? Aunque, miren, hoy en día vivimos en una sociedad en la que la información ha llegado a expandirse de una forma increíble, se ha socializado de una manera maravillosa con el paso de los años. Tenemos alcance a toda la información que queremos, está disponible, está en nuestras manos. Entonces, decir que nos hemos inventado algo es muy difícil. Generalmente ya está dicho por alguien más. Y no es que yo no pueda utilizar lo que está dicho, por supuesto que puedo. El problema radica en que si yo no cito al verdadero autor de ese contenido, estoy incurriendo en una práctica poco ética dentro de mi trabajo de titulación, ¿sí? Así es que eso es importante. El plagio, ¿sí? El plagio es presentar un trabajo de otros como que fuera mí, la frase de otros como que fuera mí, ¿sí? Es una falta ética grave que puede llevar inclusive a la invalidación de su trabajo, en cualquiera de los casos. Hay casos de demandas en la publicación de artículos científicos por utilizar data de otras investigaciones, ¿sí? Previamente, sin contar con una autorización, sin contar con un proceso de citación adecuado, de referenciación. Entonces, este es un tema muy delicado que es menester mencionar, ¿sí? Así es que yo sí les recomiendo que vayan adiestrándose un poquito más en la utilización de herramientas que les permitan asegurar que sus citas y que sus referencias sean exactas, estén bien elaboradas, ¿sí? Que reconozcan a los autores, a las fuentes originales de esas ideas que ustedes van a utilizar en cualquiera de las opciones que escojan para titularse, ¿sí? Y por supuesto también eviten el autoplagio, o sea, la reutilización de trabajos anteriores propios del autor. Esto es muy común. Ah, es que yo más o menos hice esto en mi tesis de tercer nivel. Voy a mejorar, a cambiar un poquito y lo voy a aplicar en la de cuarto nivel. Les recomiendo que no lo hagan así, porque inclusive el autoplagio puede generar un problema. Recuerden, el trabajo debe tener esta principal característica de originalidad para que sea válido. Caso contrario, podría incurrirse en problemas de invalidación de este mismo trabajo, por más suyo que sea. ¿Ya? Como segundo punto, tenemos aquí la transparencia y honestidad de los datos. Bueno, los datos ustedes los van a levantar, los limpiarán, los analizarán y los presentarán, y todo esto debe ser de una manera muy honesta, sin manipulación, porque, ojo, aquí es muy común determinar, este es un problema que vemos recurrente. Si están haciendo un estudio de factibilidad, si están haciendo un proyecto de factibilidad y al final van a determinar si es factible o no factible su idea, su modelo, su proyecto y demás. Resulta que después del análisis financiero, el conglomerado de todo lo que he realizado, obtengo el resultado de no factible. Me salió no factible y ahora voy a reprobar. No, ese es el pensamiento de la gente. No, me salió no factible, voy a reprobar, no me van a dejar pasar mi trabajo de titulación porque me salió no factible. Eso es un error. Eso es un error. Usted tiene que garantizar de que esos resultados no son manipulados. Lo que me sale aplicando el método, la técnica adecuada, si lo que me sale es lo que me sale, lo que hay es lo que hay, lo que existe es lo que existe. Si se realizó un proceso metodológico bien fundamentado, bien estructurado, los resultados no pueden ser manipulados, ¿sí?
Simplemente me limito a procesar, a discutir y a tomar decisiones con base en los datos que tengo, en la información que tengo. Soluciones habrán. Si no es el caso que yo quería, si no me sale como me hubiese gustado, inclusive ahí debe haber todo un proceso de análisis determinando qué es lo que no está saliendo bien para poder proponer mejoras. ¿Sí? Entonces, seamos aquí siempre muy honestos en la forma de presentar nuestros datos, ¿sí? No es, ay, no, de gana voy a sacar negativo, voy a cambiar algo para que salga positivo. Es un error de los más grandes que puede haber en este contexto, ¿sí? Si es que cualquier alteración de los datos que distorsione sus resultados es antiético también y por supuesto va en contra de los principios de investigación científica que estamos promulgando, ¿ya? Así es que, ¿qué recomendaciones les podría dar aquí? Por ejemplo, que el marco metodológico, toda esta etapa de recolección y análisis de datos sea, ahí está, validada, haya sido validada. Debe pasar por un proceso de validación, debe ser replicable y debe contar con aspectos básicos de transparencia. ¿Sí? Entonces, y como les decía, si hay errores, si hay omisiones, si hay dificultades para recolectar los datos, ustedes tienen que ser transparentes al respecto. Sí, por algo tenemos un director que seguramente les sabrá asesorar de la mejor manera. ¿Ya? Otra cosa, no podemos presentar resultados parciales o selectivos que puedan llevarnos a conclusiones engañosas. ¿Sí? El momento en el que presentamos la información, debemos despegarnos de la realidad para ser eh, mucho más imparciales al momento de explicar la realidad. No tenemos por qué tratar de ocultar las cosas. Puede ser casos como por ejemplo que estoy trabajando en una empresa y estoy haciendo mi trabajo de titulación sobre una problemática específica, planteando una solución, voy a tapar esta información. No, hay que manejarlo de la forma más ética posible, ¿sí? No llevar a conclusiones engañosas que después generen inconvenientes para ustedes mismos. Bueno, como tercer punto tenemos confidencialidad y privacidad de la información. Si su investigación incluye información sensible, incluye datos personales, ¿sí? Es importante proteger la privacidad y la confidencialidad de los participantes de esta información, de los dueños de esta información, ¿sí? Siempre les recomiendo tener el consentimiento informado de todos los participantes en un estudio, ¿sí? Que todos sepan quiénes son ustedes, para qué van a utilizar esta información y demás. Sí, otra cosa, tratemos de no divulgar nombres, que los datos sean siempre confidenciales, que la información sensible permita identificar a los participantes eh, pues, mejor dicho, la que permite identificar a los participantes que no sea divulgada. Evitemos conflictos que puedan generar problemas por no tener una autorización previa, ¿ya? Entonces, siempre busquemos primero ese consentimiento. Vamos con el cuarto punto. Aquí vamos a hablar del consentimiento informado y la voluntariedad. Les había mencionado hace un momentito ya, la participación de las personas en la investigación tiene que ser voluntaria y los participantes deben tener pleno conocimiento, inclusive si pueden tener el consentimiento firmado de ellos de formar parte, mucho mejor. Si es una organización, deben contar con una carta de auspicio en donde les garanticen que se les entregará la información que ustedes requieren para desarrollar su trabajo de titulación, ¿sí? Que donde se determine el alcance, el uso que se le va a dar a esta información que les han proporcionado. Muy importante, ¿ya? Así es que eso en cuanto a este punto. En el siguiente punto tenemos la responsabilidad en la publicación de los resultados. Los investigadores tienen esa responsabilidad de reportar los hallazgos de una manera precisa, de una manera completa, sin exagerar, sin minimizar, ¿sí? Sin ocultar, sin omitir, sin modificar hallazgos, que esto no está muy bonito, que mejor no. Hay que asegurar que los resultados se presenten de forma objetiva, como les había mencionado, sobre todo si ustedes, esto es en los dos casos, siempre estoy hablando en los dos casos en esta diapositiva. Sin embargo, si ustedes van a trabajar con el caso del artículo científico en una revista científica,
el impacto de la información que ustedes publiquen va a ser mucho más amplio y deben evitar este tipo de errores que les lleven a problemas después, ¿sí? Como siguiente punto tenemos la responsabilidad de la autoría y aquí me gustaría mencionar que todas las personas que de alguna forma contribuyan significativamente a su investigación deberían asumir responsabilidad por el contenido. ¿Sí? Inclusive si llegaran a optar, tienen, mejor dicho, tienen en el proyecto de investigación de grado la opción de colocar como parte del formato, inclusive los agradecimientos. Deben colocar el nombre de su director, de su directora, su nombre, por supuesto. Entonces, en todos estos puntos se debe mencionar a cada persona que de alguna manera resultó un contribuyente significativo a su trabajo de titulación. Misma forma si ocurre en un artículo científico. Hay una parte específica en donde se pueden mencionar ciertos aspectos en caso de el apoyo de otros colaboradores. Entonces, hay que evitar, ¿sí? Evitar en cualquier caso enviar manuscritos sin dar el reconocimiento a cada uno de los autores que pudieron haber formado parte. Sí, y recordar que tenemos una normativa que habla muy bien de esto y sobre todo cumplir con ella. ¿Ya? Vamos con el siguiente punto, evitar conflictos de interés. En los conflictos de interés de todos los tipos que pueden surgir, ya sea personales, sean financieros, de cualquier otro tipo que influyen en la objetividad de la investigación, ¿sí? Entonces ustedes tienen que declarar los conflictos de interés que pueden darse, ¿sí? Si existe una relación financiera con una organización que puede beneficiarse de los resultados del estudio, no sé si tal vez tienen que cumplir con las políticas de divulgación de los conflictos de interés que pueden haber o esto a veces lo piden las revistas científicas, esto lo preguntan como parte de su proceso de sometimiento. Les preguntan si existen conflictos de interés, si existen otras personas que no han sido mencionadas, si existen posibles beneficiarios específicos. Les preguntan en muchos casos. Así es que es importante tenerlo clarísimo. ¿Ya? Como octavo punto, la contribución ética a la sociedad y al campo del conocimiento. La investigación que ustedes generen en cualquiera de los dos casos tiene que contribuir positivamente a la sociedad, ¿sí? No debería causar daños, no debería causar un impacto negativo, sino por el contrario, debería permitirme mejorar en el campo de conocimiento, mejorar la situación actual, mejorar la realidad que estoy viviendo. Así es que les invito a seleccionar temas con ciertos enfoques que garanticen esos beneficios. Bueno, no garanticen porque es difícil garantizar, pero sí que ofrezcan estos beneficios reales a determinada área de gestión, a determinada población específica, a determinada práctica empresarial, ¿sí? Eviten investigaciones que pueden usarse para perjudicar a grupos sociales, a empresas, a comunidades. Eviten este tipo de trabajos que no sirvan sino para mejorar la realidad actual. Otra cosa, mm, garanticen que la investigación respalde prácticas responsables, que respalde prácticas éticas dentro de la gestión financiera, porque un financiero es eso y tiene que garantizar que la ética sea lo que prima en sus actividades diarias. ¿Sí? Y bueno, para terminar en esta diapositiva, el respeto a las normas éticas institucionales y académicas. Voy a aprovechar aquí para mencionarles que en el aula virtual se encuentra ya disponible el reglamento de régimen académico del SPOCH. Lo tienen a manera de lectura y también como una tarea. Les he colocado ahí cierto número de artículos que deben revisar a profundidad para poder discutirlos en la próxima clase. Hablo de los artículos desde el 92 hasta el 117, pero no de continuo, sino hay ciertos espacios que no deberían leer porque simplemente tal vez no compete. Sin embargo, está detallada en la tarea que disponen en su aula virtual. Les recomiendo, por favor, realizarla y revisarla. También he dejado aquí la guía académica de posgrado, en donde podrán encontrar ciertas páginas que deben revisar. Está en la misma tarea. Les recomiendo revisarla de manera exhaustiva para garantizar de que podamos tener esta información clara previa a nuestra próxima clase. Por mi parte, quisiera detener aquí mi presentación
y también agradecerles por su paciencia debido a que, como ustedes saben, hemos pasado por momentos complejos y no ha sido posible reunirnos en nuestra primera clase justamente por toda la restauración de los horarios que nos han hecho por los cortes de luz. Quisiera agradecerles muchísimo por su asistencia, su compromiso con el programa y también invitarles a que nos dediquemos de una buena manera a desarrollar nuestro trabajo de titulación desde ya, desde el momento en el que tenemos que proponer nuestro tema, para el cual yo seguiré informándoles de lo que tenemos que hacer. Una última cosa. Por favor, en la sección del aula virtual de comunicaciones les he dejado un foro en donde tienen acceso al chat del curso, un chat exclusivamente conmigo para que podamos tratar ciertos aspectos básicos. Por ejemplo, les dejé una tarea, no se olviden revisar esto, estamos al pendiente, está cargado el video y evitar el conflicto con las demás personas que pueden estar incluidas en el otro chat. Les invito, por favor, a incluirse. Voy a mandarles una capturita para que puedan hacerlo y no se olviden, está el enlace ya en el aula virtual y les espero en ese chat para poder comunicarnos de mejor manera. Para mí es un gusto haber podido compartir con ustedes y les deseo, por supuesto, que tengan un excelente día, tarde o noche en el momento en el que me estén observando y que nos vaya a todos muy bien. Cuídense mucho y hasta luego.